Uniforme neutro sigue quitar requisito de que varones lleven cabello corto y niñas recogido. A ver, esto fue lo que dijo primero la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum y el secretario nacional Esteban Moctezuma Barragán de Educación respecto a cómo las niños y niñas pueden llevar falda, los niños pueden llevar falda, las niñas pues, oye, o pantalón, las niñas, como quiera verse. Este es el contexto que se dio. A ver, adelante. Y el día de hoy anunciamos algo que es muy sencillo, pero que para nosotros es trascendente. Creo que quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que tener falda y los niños tenían que traer pantalón. Yo creo que eso pues ya pasó a la historia. Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren. Esa es una parte de la equidad, de la igualdad. Entonces hay un derecho en donde todos los padres de familia quieren mantener el uniforme escolar y eso está muy bien, pero no es necesario que las niñas siempre tengan falda, con excepción de los días que tienen actividades deportivas. Las niñas también pueden tener pantalón. Si todos los adultos nos vestimos con falda o pantalón, ¿por qué las niñas no pueden traer un pantalón y siempre tienen que traer falda? Es una cosa muy sencilla, pero que genera una condición de igualdad, de equidad, de tal manera que pues no se nos categorice de qué tipo de ropa debemos de traer de acuerdo al género, sino que realmente pues generemos una condición de igualdad. Y en ese sentido, pues la Ciudad de México de nuevo pone al frente la igualdad y los derechos, que es finalmente por lo que llegamos al gobierno de la ciudad, para hacer de la ciudad una ciudad de derechos. Y a partir de aquí, de este mensaje, pues lo que hoy estamos comentando, que es esta apertura que hay en cuanto al uso del uniforme, se aplicará en toda la Ciudad de México y estoy seguro que muchos gobiernos estatales pues seguirán la norma de la igualdad de derechos y de sociedades que tengan entre sí un enorme respeto los unos a los otros. Gracias. ¿Qué dice Juan Martín Pérez, director de la Redim, de la Red de los Derechos de la Infancia? ¿Está de acuerdo esta propuesta? ¿La apoyas? ¿Y sí? Sí, Alberto, mira, me parece que es una, como lo comentó la jefa de gobierno, es una iniciativa sencilla, pero que tiene un profundo elemento simbólico. No es nuevo, ya los estudios de neurociencia nos van ratificando cada vez más que en la etapa particularmente de la adolescencia, donde se está construyendo identidad, uno de los elementos básicos para la salud mental corresponde a la diversidad, es decir, no todos los adolescentes. Juan Martín. A ver, se cortó. A ver, sobre los derechos básicos de la diversidad. Hay una información de él en donde dice que tras uniforme neutro, sigue quitar también el requisito de varones lleven cabello corto y niñas recogido. Me decías, adelante, Juan Martín. Sí, comentaba, digo que es una acción evidentemente sencilla, pero tiene esencialmente un valor simbólico. Los estudios que tenemos en la neurociencia, la psicología, nos permiten destacar que en la adolescencia se requiere un elemento importante de construcción de identidad. Esto implica claramente reconocerse diferentes, es decir, aceptar la diversidad. Y bueno, hay otro elemento muy básico también, tiene que ver con comodidad, particularmente las niñas que durante mucho tiempo, por toda la cultura machista que hay en nuestro país, han sido víctimas de acoso y violencia sexual. El usar faldas le va a representar beneficios de comodidad y de protección. Creo que algunos sectores digamos, de la sociedad mexicana que son antiderechos humanos generalmente se han asustado por el tema de los niños con falda. Digamos, más allá de esa posibilidad que se abre con esta determinación, es poco probable que esto ocurra porque todavía la cultura machista permea de manera importante en todas las niñas y adolescentes. Y creo que lo que nos hace falta es tener claridad sobre los mecanismos de supervisión y garantías de cumplimiento, es decir, esto es una decisión que se toma literalmente desde arriba y todavía no tenemos claros los mecanismos. ¿Qué sucederá si algún profesor, director o maestra sanciona a los chicos o chicas que quieran usar una manera distinta el uniforme? Tampoco tenemos claro sobre cómo se va a afrontar el tema del acoso sexual
y el acoso entre pares a partir de posibles usos distintos del uniforme. Y bueno, esto se tendrá que ir resolviendo, pero también insistimos en que esta medida tiene que abrir a otras situaciones que también son incómodas, como el cabello corto obligado para los varones o el cabello recogido para las niñas, que son nuevamente elementos de identidad, particularmente el cabello. Entonces, paulatinamente se tendrá que ir abriendo esto, y el gran pendiente, lamentable que el secretario de Educación no lo vea o no lo reconozca, y es la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes participen en sus escuelas. Ahora mismo la Ley General de Educación, incluso con la llamada reforma educativa nueva, que es exactamente la misma, pero con un gobierno distinto, no permite que los niños, niñas y adolescentes decidan en los comités escolares. Entonces, tenemos todavía mucho camino por delante, pero de manera inicial es un buen gesto, sin duda. El niño en este caso, pues estaría en la decisión del papá, ¿verdad? Es decir, ¿o qué es lo que está detrás de esto? ¿Que los niños sean libres de decidir o que el padre sea libre de decidir? No, las dos cosas. Claramente tiene que haber un diálogo entre padres, madres e hijos, pero esto es una decisión personal. O sea, cada persona decide cómo se viste. Los niños, las niñas, los adolescentes son parte de las familias, pero no son propiedad de los hijos, de los padres y de las madres. Entonces creo que tenemos que ir cambiando, y esto es el elemento también simbólico. ¿Los niños, dices, no son propiedad de los padres? Efectivamente, y los padres no tienen derechos sobre los hijos y las hijas. Esto es súper importante destacarlo. Hace 30 años nuestro país firmó la Convención ¿Los sobre padres no tienen derechos sobre los hijos, dices? Claramente sí, no tienen derechos. No, los niños, las niñas son personas. Digamos, una analogía que quizás más sencillo el público pueda acompañarnos es que los esposos no tienen derechos sobre las esposas, como las esposas no tienen derechos sobre su esposo. Es decir, son dos personas que establecen un contrato matrimonial y comparten la vida y demás, ¿no? Oye, Juan Martín, pero el padre no tiene derecho de llamarle la atención al hijo, es decir, no tiene derecho de corregirlo, no tiene derecho, no es un derecho, de educarlo. ¿Mande? Es una obligación. Los adultos, así como, como el Estado, tienen obligaciones de protección para sus hijos, pero no son derechos. Porque esto es importante, Alberto, esto confunde uno de los grandes problemas que tiene este país y los niños, las niñas, los adolescentes, y es que el 63% refieren a haber sido víctimas de golpes y malos tratos, precisamente bajo esa idea de que los niños son propiedad familiar. Eso es inadmisible. Es decir, los golpes y la violencia, educar, obvio no, pero me refiero también a que los padres son la autoridad, es decir, y sí tiene el derecho el padre y la obligación también moral de educar al hijo, ¿no? De corregir al hijo, porque también ahora al niño no lo puedes corregir, porque no, es decir, no quiere, se revela, es decir, está muy delgada la línea en eso, ¿no? A eso me refiero, pero para acabar con lo del uniforme, entonces cada persona decide cómo se viste, sea niño o adulto, la cuestión del uniforme negro, el neutro, y también la tendencia es que habría que quitar el requisito que los niños vayan con el cabello corto y las niñas con el cabello recogido. Ese es el segundo paso, dices. Efectivamente, y el tercero básico tiene que ver con la participación, que ellos no solamente opinen, sino que realmente puedan decidir, que empieza obviamente por su persona, por su ropa, su apariencia, su construcción de identidad, y que eso permita construir familias más democráticas, escuelas más democráticas, donde se pueda entender nuevamente que al no ser propiedad de los padres, las madres, al no tener que estar en una relación vertical de poder, sino de diálogo, va a forzar también a que nuestras familias, nuestros padres y madres que somos, comencemos a buscar otros métodos educativos, otras pautas de educación que no estén basadas en el miedo, en el poder, en la fuerza, sino en el ejemplo, en el diálogo y en una relación entre personas. Nosotros a nuestro vecino, cuando hace algo incorrecto, que tiró la basura, que sacó al perro y no respetó levantar los excrementos, no le pegamos. O sea, hablamos con él, nos quejamos con la autoridad, y creo que es parte de lo que tenemos que ir cambiando. O sea, los niños, las niñas, los adolescentes, particularmente las personas adolescentes, no quieren, y yo invito al público que recuerde su propia adolescencia, una relación basada en el poder, en el miedo
y por supuesto en algo que no solamente no ayuda a la personalidad, sino que deja muchos resentimientos en el mundo adulto. Eso sí, la falta de alguna manera, de ese tacto, ¿verdad? La ausencia de amor también, eso sí, mucho. Que son pautas educativas, esencialmente, y ahí viene un pendiente enorme del Estado mexicano, que con toda la promoción y el avance que estamos teniendo en los derechos de niños y niñas, lamentablemente no estamos acompañando a las familias a entender esto y a construir nuevas pautas de educación. Y se confunde claramente, con justa razón, por la historia que tenemos, este tipo de cosas, como que hay obligaciones o que son propiedad de las familias. Y como tú lo decías muy bien, Alberto, la línea es muy delgada. Y partiendo de la lógica de que yo decido sobre ellos, decido sobre su cuerpo, también eso se traduce en abuso sexual. 8 de cada 10 abusos sexuales ocurren en el interior de las familias, basados en una relación de poder y de dominio. Sí, claro, pero insisto, hay que definir muy bien cómo es que el padre sí tiene esa autoridad, porque el niño de repente, me he escuchado muchos padres que dicen, es que no le puedes decir nada al niño porque dice que sus derechos es que ellos comen cuando ellos quieren. Digo, a ver, claro. No, a ver, sí, Alberto, pero es donde la línea delgada, pues a ver, no, a mí me enseñaron que tienes que comer para alimentarte bien, o va a decir, no, yo soy adulto, el niño a los 9 años que diga, no, yo quiero un gansito de comida y no el caldo de verduras que me dices, y porque son mis derechos. Digo, a ver, pues discúlpame, como padre le diría a mi hijo, no, a ver, discúlpame, pero por tu alimentación y por tu bien, tienes que comerte caldo de verduras. Por eso es un ejemplo fantástico, Alberto, tiene que ver con la obligación del Estado y los padres de familia a protección. Y eso significa que vamos a proteger que tengan una vida sana, que cruza por no comer alimentos de chatarra, y hablamos con ellos, les damos información, les ponemos ejemplo, no compramos en casa, en la despensa, cosas que te van a hacer daño a tu salud. Un poco regreso a este ejemplo cotidiano de los padres diciendo no fumes, pero yo fumo. O sea, es decir, la mejor forma de educar, decía mi abuelita, seguramente la abuelita de la mayoría, es con el ejemplo. Sí, y no fumes delante. Estoy de acuerdo. A ver, ¿tú crees que el uniforme neutro debe aplicarse también en todas las escuelas del país? Es obligatorio, claro, porque de otra manera tendríamos un trato desigual. Es decir, habría discriminación. Debe bajar, sí. Debe bajar, tú dices, a todas las escuelas. Claro, sí, a todo el país. Y esto, qué bueno que lo mencionó el secretario de Educación, Moctezuma. Entiendo que lo hizo como sugerencia, pero él tiene la capacidad de que esto sea una norma nacional. Sí, es la intención a nivel nacional, de la misma SEP también, no solo es criterio. Esperemos que así sea. Por ahora no quedó claro, solamente hizo... Sí, exacto, no quedó claro, por eso hice énfasis, no quedó claro. Él nomás dijo, felicitó a Claudia Sheinbaum, pero no dijo, esto debe bajarse a nivel nacional. Más bien sería la recomendación de ustedes como Red de los Derechos por la Infancia, que el uniforme neutro debe aplicarse en todas las escuelas a nivel nacional, para la igualdad. Efectivamente, para evitar discriminación, porque si no tendríamos niños de primera línea de protección y de desarrollo de identidad, y de segunda y de tercera en los estados, y eso no es apropiado. Ya de por sí tenemos muchas exclusiones y discriminación. Bien, pues algo más que te quieras agregar, Juan Martín, que no te haya... Pues además de agradecer, Alberto, como siempre, tu compromiso con el tema, insistir que esto me parece muy bueno que haya abierto el debate en la sociedad y que tenemos que reflexionar todas y todos que los niños de este nuevo milenio no nacieron como nosotros en el siglo pasado y tenemos que hacer cambios en nuestra forma de relación con ellos. Y esto es una oportunidad que hay que aprovechar. Muy bien, te agradezco mucho, Juan Martín, perdón. Sí, abrazo. Alberto, nos vemos. Bye. Abrazo. ¿Qué opina usted? Vaya tema, es decir, evolución, libertad, frente a qué estamos con esto que viene y que pone a debate la Red de los Derechos de la Infancia. Yo sí creo que el padre debe tener una autoridad moral y superior, punto, porque puede distorsionarse. Y puse un ejemplo que ahorita se me vino a la mente de eso. Le pones un plato de lentejas o de verdura al hijo y le pones unas papitas, pues va a querer las papitas, ¿no? O él puede llegar con las papitas a la mesa y decir, es que son mis derechos a los 10 años, 9 años. Lo escuché en la escuela. No, a ver, no hay que confundir. Por eso también se están perdiendo muchas cosas. No hay que socavar la autoridad de los padres. Los padres son la autoridad. Y al padre se le respeta y se le honra. Y sí, a muchos podremos traer deficiencias, como todos traemos en los hogares, pero la autoridad del padre es la autoridad. Las libertades, obvio, pero a ver, ¿qué opina usted del tema? Porque que se abra el debate,
Es más profundo de lo que pensé, digo, para abordarlo más, es que hay tanta información. ¿Qué opina del tema? Me gustaría escucharlo usted como padre de familia. 6622-2111-36. 6622-2111-36. Mándenme mensaje de voz o escríbame en Twitter, @Alberto Medina, o en Facebook. Para los que se nos están escuchando ya también, voy medio año López Obrador. ¿Qué opina? Vaya, todos los temas, ¿no? En verdad, se puede hacer opinión. Volvemos.